Hola amigos. Tal como dijimos en el video de ayer, el sistema capitalista está acabado. Los países capitalistas se están ahogando en sus propios vómitos, y ya no tienen dónde robar para solucionar sus problemas económicos, y su única salida es la guerra. Y en eso están ahora, las deudas que tienen ya no se pueden afrontar, y el pueblo es el que las paga con los recortes sociales a los que nos están sometiendo, pero eso sí, su aspiración es que a sus burguesías no les afecte para nada en su estatus privilegiado, cosa que no debemos consentir. Ayer se dieron muchas noticias. En Estados Unidos cientos de manifestantes volvieron a asaltar el Capitolio en apoyo del pueblo palestino, un asalto vergonzosamente silenciado por Falsimedia, cuando se puede decir que fue la noticia del día. Otra noticia fue la patética declaración de la jefa de las cuentas en Estados Unidos que dijo que a Estados Unidos le sobra economía para apoyar las guerras que hagan falta. Otra fue la del jardinero Borrell, que dejó escapar sin que sepamos que nos quiso comunicar, cuando dijo que el mundo está a las puertas de una guerra religiosa entre cristianos y musulmanes. Y la guinda la puso Putin, que en un aviso a navegantes anunció que los MiG-31 equipados con misiles hipersónicos Kinzhal comenzarán a patrullar en la zona del Mar Negro. ¿Qué significa esto? Pues entre otras cosas, que desde el Mar Negro pueden hundir los portaaviones de Estados Unidos que estén por la zona de las costas de Israel, o que pueden eliminar a segundos del despegue los misiles estadounidenses de largo alcance que han llevado a Ucrania. Como se puede observar, si nadie lo remedia da la impresión que todos los caminos llevan a la guerra. Vamos a comenzar por el más evidente, como es el hundimiento de las economías del sistema capitalista, que hace aumentar el riesgo de otra crisis económica y militar mundial por la deuda de algunos países occidentales. Expertos señalan que el fuerte endeudamiento público global sobrepasa o se aproxima al 100% de la producción, en países como en el Reino Unido, Estados Unidos, o Italia, lo que genera una gran preocupación. Ayer dieron cifras de España y resulta que el 25% de la población española está en el umbral de pobreza o en riesgo de ella. Esto hace que el riesgo de una nueva crisis financiera global está aumentando debido a la excesiva acumulación de deuda de algunas de las economías más desarrolladas del mundo, junto con el incremento en el gasto de seguridad social y del cambio climático, informa Reuters, citando a economistas e inversores. Según estimaciones del Instituto de Finanzas Internacionales, la deuda a nivel mundial se elevó en $10 billones, llegando a los $307 billones en los primeros 6 meses del año. Asimismo, mencionaron que alrededor del 80% de ese aumento provino de los países más prósperos. Los expertos señalaron que este fuerte endeudamiento público se aproxima al 100% de la producción en países como el Reino Unido, Estados Unidos e Italia. Además, indicaron que estas tres naciones generan una gran preocupación, puesto que si no implementan medidas para mejorar sus finanzas públicas podrían tener dificultades para pagar su deuda. Muy generosa me parece a mí esa apreciación, porque a mí me parece que esas deudas ya son impagables. Hasta el pasado mes de junio, Estados Unidos ocupaba el 5º lugar de los países más endeudados del mundo, con base en su Producto Interno Bruto, PIB. En ese momento, su deuda nacional era de aproximadamente $31,46 billones. Sin embargo, el Departamento del Tesoro estadounidense reveló recientemente que su deuda es de $33,59 billones. El analista del fondo Bridgewater Associates, Ray Dalio, prevé que Estados Unidos podría perder su capacidad para pagar su deuda gubernamental. A esta presión se suma el incremento de los pagos de intereses sobre las deudas, impulsados por tasas cada vez más altas. Se calcula que los pagos netos de intereses de la nación norteamericana aumentarán del 2,5% al 3,6% del PIB en el 2033, mientras que para el 2053 se espera que se eleve hasta el 6,7%. Esto lleva directamente a la salida que siempre ha implementado el capitalismo, a la guerra. Porque esto además es un delito de lesa humanidad, porque es hacer recaer una deuda generada por nosotros sobre los hombros de las próximas generaciones. Nuestros dirigentes nos bombardean con falsimedia, y nos meten en un ritmo de vida que no nos permite reflexionar sobre la trampa que nos tienden, la estafa con la que nos están engañando,
tiene cómplices necesarios, y somos nosotros. Por elegir en las urnas a los políticos capitalistas cuya función consiste precisamente en perpetuar el capitalismo, y el que venga atrás que arree. Así que vamos a contar la verdad sobre la magnitud del problema, que para la humanidad supone la deuda pública de las naciones, que conducen a guerras como la que ahora tenemos encima, la Tercera Guerra Mundial. Actualmente es una deuda, que bajo los parámetros mentales capitalistas nunca podremos pagar. Ni nosotros ni ninguna generación venidera, la están convirtiendo en una especie de mutación genética en forma de lacra. Y que todo hijo de obrero nacerá con ella, por los siglos de los siglos, quedarán marcados por dicha mutación y listos para su existencia como subespecie humana. Fijémonos en el detalle de que a los gobiernos capitalistas, no les importa que la deuda aumente, muy pocas naciones se preocupan y ni les interesa amortizar deuda. Lo que interesa es que crezca, ya que el truco del capitalismo es que los trabajadores les debamos hasta el aire que respiramos. Y que estemos sometidos por el yugo de la deuda, aumentando cada día más el nivel de horas trabajadas, para poder compensar los intereses que nos cobran. Los países de la OTAN estamos todos en quiebra, de la que los dirigentes solo saben salir provocando guerras. La salida de la crisis de 2008, la solventaron con guerra y primavera árabe, que empezó con la guerra de Georgia. Después comenzaron a preparar la de Ucrania con el golpe de Estado de 2014, pasando primero por Libia y Siria. El golpe en Ucrania fue la simiente para la guerra actual contra Rusia, que va a suponer una guerra devastadora, ya que Estados Unidos no tiene ninguna intención de que termine, y ahora ya estamos en la de Oriente Medio, y la querrán empalmar con la de Taiwán. Pero eso, Putin y Xi Jinping ya lo saben. Ya lo han hablado ayer y con toda seguridad están implementando las medidas a tomar. Como ejemplo, ayer Vladimir Putin, como parte de una nueva estrategia para garantizar la seguridad en la región del Mar Negro, anunció el inicio del patrullaje de la zona acuática del Mar Negro por parte de cazas MiG-31 armados con misiles hipersónicos Kinzhal. Esta decisión puede verse como una respuesta al fortalecimiento de la presencia militar de la OTAN en la región del Mar Negro. Los cazas MiG-31, conocidos por su alto rendimiento y capacidad para transportar misiles hipersónicos Kinzhal, proporcionan a Rusia superioridad aérea y control marítimo eficaz. Estos misiles se presentaron como una de las armas avanzadas capaces de alcanzar diversos objetivos marítimos y terrestres a largas distancias con gran precisión y velocidad. Sin embargo, una de las razones es también la capacidad del caza ruso MiG-31. Para interceptar misiles balísticos y de crucero, que ya han aparecido en el arsenal de Ucrania y se utilizan activamente para causar daños en el territorio ruso. Hasta hoy, con estos misiles Rusia destruyó fácilmente cuarteles generales subterráneos y almacenes resistentes a ataques nucleares, así como las baterías del sistema de defensa aérea Patriot utilizando misiles de crucero hipersónicos Kinzhal. Y ahora con una ojiva de 500 kilos, que puede parecer pequeña, pero debido a su velocidad extremadamente alta, puede penetrar el casco de un portaaviones y explotar dentro del barco, causando graves daños o incluso hundiendo el portaaviones en el peor de los casos. Putin claramente hizo una gran amenaza y un aviso a navegantes. Levantó los MiG-31 sobre el Mar Negro para destruir instalaciones a tanques en segundos. En esto les ayudarán los misiles hipersónicos Kinzhal, que son capaces de alcanzar el objetivo deseado en poco tiempo. Los interceptores estratégicos MiG-31K patrullarán, cada uno con un misil Kinzhal con una velocidad de 9 Mach, es decir, solo se necesitan unos segundos después del lanzamiento de la tanks, para alcanzar cualquier lanzador. Sin importar dónde se encuentre en el territorio de Ucrania, tampoco hay que olvidar que su alcance llega a las costas de Israel donde están los portaaviones de Estados Unidos. Putin ya sabe que el contingente de la OTAN en Europa del Este se ha multiplicado por 2,5 veces, el número de tropas de refuerzo de la OTAN en Europa del Este y los países bálticos ya superó las 30.000 personas, afirmó el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu. Desde febrero del año pasado, del número de tropas que refuerzan el bloque en Europa del Este y los países bálticos. Más de la mitad de ellos son militares de los Estados Unidos de América,
dijo Shoigu en una reunión de la Junta Conjunta de los Ministerios de Defensa de Rusia y Bielorrusia en Moscú el miércoles. El ministro señaló que en el flanco oriental de la alianza se realizan periódicamente importantes ejercicios basados en escenarios de conflicto militar con Rusia y Bielorrusia. El uso de armas nucleares se practica utilizando la aviación estratégica de Estados Unidos y las fuerzas nucleares tácticas de la OTAN, dijo Shoigu. También dijo que no se puede descartar el despliegue de bases militares de la OTAN y armas de ataque en Finlandia y Suecia en un futuro próximo. La entrada de Finlandia en la Alianza del Atlántico Norte y la celebración de eventos conjuntos en Suecia crearon una fuente adicional de tensión, dijo Shoigu. Es exagerado entonces hablar de que estamos a las puertas de una guerra nuclear, como sostenemos en El Espejo. Esto está haciendo que, según la edición británica del Financial Times, en Occidente ya se habla de derrota de la OTAN en la batalla contra Rusia por el sur global. El apoyo incondicional de Occidente a la operación militar de Israel fue la razón por la que los esfuerzos de meses de la Unión Europea y Estados Unidos para convertir a Rusia en un paria internacional no tuvieron éxito. Definitivamente hemos perdido la batalla en el sur global, todo el trabajo que hemos hecho se ha perdido. Olvídense del orden mundial basado en reglas, nunca más nos escucharán, cita la publicación británica a un alto diplomático del Grupo de los Siete. Lo que dijimos sobre Ucrania también debe aplicarse a la Franja de Gaza, de lo contrario perderemos toda nuestra credibilidad. Brasileños, sudafricanos e indonesios, ¿por qué deberían creer siquiera lo que decimos sobre los derechos humanos?, añadió el diplomático. Tengamos en cuenta que en Rusia la tesis del orden basado en reglas, tan querida en Occidente, ha sido criticada repetidamente. El otro día, el presidente ruso Vladimir Putin, en una entrevista con la China Media Corporation, dijo que el orden occidental basado en reglas es una tontería, porque nadie ha visto nunca esas reglas ni se ha puesto de acuerdo sobre ellas. ¿Has visto alguna vez estas reglas? No, porque nadie las ha escrito nunca y nadie ha estado de acuerdo con nadie. ¿Cómo podemos hablar de un orden basado en reglas que nadie ha visto? Desde el punto de vista del sentido común esto es una tontería, es una especie de tontería, dijo Putin. También vale la pena agregar que políticos, diplomáticos y funcionarios estadounidenses y europeos han declarado repetidamente que Rusia está aislada internacionalmente. Al mismo tiempo, sin embargo, se reconoció que sin el apoyo de los estados del llamado sur global, las sanciones occidentales y los intentos de aislar a Rusia no tendrían éxito. Esto se está reconociendo ahora bastante abiertamente, aunque por ahora, solo por diplomáticos occidentales anónimos, pero la tendencia es obvia. El tema es, que los políticos locos de la OTAN no entregarán las armas sin luchar. La situación en Oriente Medio se está desarrollando dinámicamente, y puede conducir a hostilidades a gran escala definiendo claramente el llamado eje de la resistencia, según Irán y sus aliados. Se trata de Irán, Siria, en parte Irak, Hezbollah, Ansar-Allah, por un lado, y sus oponentes, Estados Unidos, Israel y Gran Bretaña por el otro. Se pueden desarrollar las siguientes opciones. Primera, bajo la presión de Estados Unidos y Gran Bretaña, que confirmaron el traslado de fuerzas militares al Mediterráneo Oriental. Irán, Siria, Irak, Hezbollah, Ansar-Allah y sus grupos armados no interfieren en el conflicto, lo que se traducirá en una pérdida de autoridad en el mundo musulmán, que de hecho, desharía muchos de los logros de Irán. La segunda opción es que tras el inicio de la operación terrestre, Hezbollah, Ansar-Allah y las formaciones chiitas de Siria e Irak, con el apoyo indirecto de Irán, intervengan en el conflicto y comiencen hostilidades a gran escala en las fronteras con Líbano y Siria. Ansar-Allah y Yemen lanzan ataques con misiles y vehículos aéreos no tripulados contra objetivos estratégicos israelíes, todo lo cual va acompañado de acciones activas de Hamas. En este caso, Estados Unidos y Gran Bretaña utilizarán sus grupos en el Mediterráneo Oriental y comenzarán a atacar activamente a Siria, el Líbano e Irak, lo que provocará una tormenta de indignación y críticas en el mundo islámico, que ya está a la vanguardia de la guerra. El ataque, que sin duda afectará la seguridad de Estados Unidos y Gran Bretaña en el mundo musulmán,
se extenderá mucho más allá de Oriente Medio. Sin embargo, existiría una tercera opción, que detrás de escena llegasen a un acuerdo, pero dado que la situación empeora por momentos, recientemente la esperanza de un compromiso ha desaparecido. Israel parece estar planeando una operación terrestre en la Franja de Gaza, donde solo en el norte vive más de 1 millón de personas. El conglomerado de la Franja de Gaza tiene una amplia red de túneles que utilizan Hamas, el grupo palestino de la Yihad Islámica, y varios otros grupos, lo que les permitirá operar activamente en caso de una invasión. En esta situación, Israel puede utilizar tecnología de aviación, artillería y misiles para arrasar todo hasta los cimientos, y solo entonces enviar tropas, lo que sin duda provocará bajas masivas entre la población civil, que, sin duda, se enfrentará a un gran número de víctimas. Esto provocará una reacción negativa y críticas colosales no solo en los países islámicos, sino en todo el mundo, como pasó ayer con la toma del Capitolio en Estados Unidos. En cualquier caso, esta operación se prolongará durante mucho tiempo y provocará enormes pérdidas humanas, quizás incluso más que en la batalla de Mosul. La situación se está volviendo extremadamente peligrosa y podría conducir a hostilidades a gran escala. En caso de un ataque directo contra Irán, Irán se verá obligado a responder, quizás con ataques tanto a la presencia de Estados Unidos y Gran Bretaña en los países del Golfo y de Oriente Medio en su conjunto, como al territorio de Israel, así como la participación activa de formaciones pro-chiítas en el Líbano, Siria, Irak y Yemen, lo que conducirá a batallas aún más feroces. A partir de ahí todas las hipótesis más pesimistas ya estarán abiertas. Porque paralelamente Rusia está luchando contra la OTAN en Ucrania, y los portaaviones estadounidenses en el Mediterráneo están a tiro de las dagas rusas. Como he dicho más de una vez, la falta de neuronas entre los dirigentes capitalistas les hace vivir una realidad paralela, y son incapaces de metabolizar los acontecimientos que se manifiestan ante sus ojos. Como la irrupción ayer de manifestantes en el Capitolio de Estados Unidos, exigiendo el alto el fuego en Gaza, al mismo tiempo que el presidente de Estados Unidos declaraba que ayudarán en todo momento a Israel. Los manifestantes coreaban la consigna "No en nuestro nombre", en el edificio Cannon House del Capitolio, en relación al apoyo que el presidente de Estados Unidos Joe Biden prometió a Israel en medio de la escalada del conflicto palestino-israelí, que ya se ha cobrado miles de vidas en menos de 2 semanas. Los guardias de seguridad rodearon a los manifestantes y los obligaron a abandonar el edificio. Asimismo, han detenido a varios participantes en la protesta. Como resultado, las fuerzas de seguridad han obligado a todos los manifestantes a abandonar el Cannon House, y han cerrado las entradas al edificio gubernamental. Las calles circundantes al área también han sido cercadas. No obstante, la manifestación ha seguido en marcha en las proximidades del Cannon House. Además, fuera del edificio se han registrado enfrentamientos entre los manifestantes, que intentaron cruzar la cerca que rodea el edificio gubernamental y las fuerzas de seguridad. La policía en bicicletas ha tratado de dispersar a los manifestantes de las calles adyacentes al edificio Cannon House del Capitolio de Estados Unidos. Durante la manifestación algunos congresistas, como por ejemplo el republicano Andy Ogles, han descrito la protesta como desagradable y han añadido que es un apoyo a Hamas. A su vez, el presidente pro tempore de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Patrick Henry, se ha dirigido hacia los manifestantes llevando una bandera de Israel para que todos puedan verla. En un claro desafío a los manifestantes, en algo que huele más a guerra civil en Estados Unidos que a otra cosa. Esto ya ha provocado la primera dimisión. La decisión del presidente estadounidense Joe Biden de suministrar armas al ejército israelí obligó a un alto funcionario del Departamento de Estado, Josh Paul, a escribir su carta de dimisión, según informa el New York Post. Muchos se preguntarán cómo ha podido el mundo llegar a tal deterioro, que nos tiene a las puertas de una guerra nuclear que nos llevará a la destrucción de la civilización. Si esto no ocurrió ya en la Segunda Guerra Mundial, fue porque todavía no existían las armas nucleares. Y sí, claro que hay unos culpables de que hayamos llegado a esto, se llama capitalismo, y los nazis que lo defienden, entre los que tienen un papel destacado ocupando el podio en lo más alto del mismo.
Tenemos a unas sociedades desnaturalizadas, con una falta absoluta de conciencia de clase, que aunque a muchos les puede parecer banal, raya en lo criminal. A falsimega por su vergonzosa degeneración ética, y a la nefasta socialdemocracia, a la que yo hago la mayor responsable de toda nuestra falta de conciencia de clase, por ser un lobo disfrazado de cordero, que desde sus púlpitos sofistas nos comen la cabeza para que aceptemos las bondades del capitalismo. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.